A comienzos del siglo XVII, el sur de Chile era una tierra en llamas. El Imperio Español, tras décadas de guerra contra los mapuches, creía haber dominado el territorio. Las fortalezas españolas se extendían desde el río Biobío hasta Valdivia, y en Santiago se hablaba de una paz definitiva. Pero en los bosques espesos y los valles ocultos del Gualmapu, una nueva generación de guerreros se preparaba para cambiarlo todo. Entre ellos se alzaba un nombre que pronto infundiría respeto y temor en ambos bandos: Pelantaro. Pelantaro pertenecía a la raza mapuche del Aillarejue de Purén, una zona que durante años había sido el corazón de la resistencia. Los españoles la llamaban Tierra de los Indomables, y no se equivocaban. Desde allí habían surgido figuras legendarias como Lautaro y Caupolicán. Pero tras su caída, el pueblo mapuche quedó dividido, sin un liderazgo claro, debilitado por las continuas campañas militares y las enfermedades traídas desde Europa. Durante años, los españoles avanzaron construyendo fuertes. Tucapel, Purén, Angol, Cañete y Villarrica se convirtieron en símbolos del dominio hispano. Sin embargo, aquel dominio era frágil. Detrás de cada bosque, en cada lof, las comunidades mapuches, ardía el deseo de recuperar la libertad perdida. Y Pelantaro, joven guerrero de mirada firme y espíritu indomable, se convertiría en el instrumento de ese renacer. Las crónicas españolas, como las del padre Alonso de Ovalle y el cronista Mariño de Lovera, lo describen como feroz, prudente y sagaz. Pero más allá de las palabras de los conquistadores, lo cierto es que Pelantaro representaba algo nuevo, un liderazgo que combinaba la astucia militar con una visión estratégica del territorio. No solo era un guerrero, era un político natural. Comprendía que para vencer a los españoles debía primero unir a los suyos. En una época en que las divisiones internas amenazaban con destruir la resistencia, Pelantaro viajó de comunidad en comunidad, reuniéndose con loncos y toquis. Su discurso no apelaba a la venganza, sino al orgullo. Recordaba los tiempos de Lautaro, cuando los mapuches habían expulsado a los invasores y destruido ciudades enteras. Ellos tienen hierro, decía, pero nosotros tenemos la tierra. Mientras la tierra sea nuestra, ningún imperio podrá vencernos. Aquella idea encendió los corazones. Los rehues comenzaron a enviar guerreros al llamado de Pelantaro. En secreto, los mapuches reforzaban sus lanzas, reconstruían alianzas y preparaban su estrategia. La frontera, que los españoles creían pacificada, estaba a punto de convertirse nuevamente en un infierno. En 1598, el gobernador Martín García Óñez de Loyola, confiado en su ejército, marchó hacia el sur para reafirmar el control sobre las zonas rebeldes. Llevaba consigo unos 500 soldados españoles y cientos de yanaconas, indígenas aliados o sometidos. Su destino era Curalaba, un pequeño valle cerca del río Lumaco. Pero lo que parecía una simple expedición de inspección se transformaría en una emboscada que cambiaría para siempre la historia de Chile. Pelantaro había esperado ese momento. Con cientos de guerreros mapuches emboscados en los bosques, esperó la señal bajo el silencio de la noche. Cuando los tambores sonaron y el grito ancestral, Marichihueu, 10 veces venceremos, retumbó entre los árboles, la oscuridad se llenó de fuego y acero. La batalla de Curalaba había comenzado. Los españoles, sorprendidos en su campamento, no tuvieron tiempo de reaccionar. Óñez de Loyola cayó atravesado por lanzas y su ejército fue aniquilado casi por completo. La noticia del desastre corrió como un rayo hasta Santiago. El invencible imperio español había sido derrotado por los mapuches una vez más. Aquel triunfo no solo fue militar, fue simbólico. Después de años de sometimiento, los mapuches se levantaban nuevamente bajo un líder que devolvía la esperanza. Pelantaro
no solo había vengado a sus antepasados, había abierto el camino para una rebelión general que expulsaría a los españoles de la frontera durante décadas. Pero su historia recién comenzaba, porque lo que vino después de Curalaba no fue solo una guerra, fue el renacimiento de un pueblo entero. Y Pelántaro, con su inteligencia y su coraje, sería quien marcaría el destino del Wallmapu en los siglos venideros. La noticia de la derrota en Curalaba cayó sobre Santiago como un trueno imposible de creer. El gobernador Martín García Óñez de Loyola, yerno de nada menos que San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, había muerto a manos de los mapuches. El imperio más poderoso de la tierra había sido humillado por guerreros descalzos que peleaban con lanzas de coligüe y hondas de piedra. En los salones coloniales, los españoles no hallaban explicación. ¿Cómo era posible que un ejército bien armado fuera destruido por completo? Mientras tanto, en los bosques del sur, el grito de victoria resonaba entre los lof. Los tambores cultrunes y los trutrucas anunciaban el triunfo. Los mapuches sabían que el destino había cambiado. Pelántaro, el estratega de Purén, se había convertido en leyenda viviente. Había hecho lo que muchos creían imposible: derrotar al poder colonial en su punto más fuerte. Pero Pelántaro no se detuvo allí. Sabía que una victoria, por grande que fuera, no bastaba. Si el pueblo mapuche quería sobrevivir, debía aprovechar el momento. Consciente de que los españoles entrarían en pánico, organizó un levantamiento generalizado. Reunió a los toquis de distintas regiones: Purén, Tucapel, Villarrica, Angol y Osorno, y juntos planearon la ofensiva más grande jamás vista en el sur de Chile. Durante el verano de 1599, las fortalezas españolas empezaron a caer una por una. Los mapuches no atacaban al azar, seguían una estrategia precisa, golpeando los puntos débiles y cortando las rutas de comunicación. Primero fue Angol, luego La Imperial y después Valdivia. Los españoles, sin refuerzos, comenzaron a huir hacia el norte. Los pueblos y ciudades que durante medio siglo habían simbolizado la dominación colonial ardían bajo las llamas del Wallmapu renacido. En Villarrica, los cronistas españoles narran escenas de terror. Los colonos, sitiados, se atrincheraron durante meses hasta que el hambre los obligó a rendirse. Los pocos que escaparon contaron historias de lanzas, de asedios interminables, de la furia de un pueblo que no olvidaba. Aunque los documentos europeos hablan de masacres, los registros indígenas describen otra cosa: justicia. Para los mapuches, no se trataba de venganza, sino de recuperar el equilibrio roto por la invasión. Pelántaro demostró ser más que un guerrero. Era un estratega político. Sabía cuándo atacar, pero también cuándo negociar. Mientras las fuerzas mapuches asolaban las ciudades del sur, él mantenía una red de mensajeros entre los distintos lof, asegurando que ninguna comunidad quedara aislada. Entendía que el poder español no estaba solo en sus armas, sino en su organización, y decidió vencerlos con su propia lógica. Durante años los españoles intentaron reconstruir sus posiciones. Enviaron nuevos gobernadores, nuevas tropas, incluso trataron de atraer a los mapuches mediante promesas de paz, pero el sur estaba perdido. El Biobío se transformó en la frontera definitiva entre el dominio español y el territorio libre del Wallmapu. Y al otro lado de ese río, Pelántaro reinaba como toqui supremo, respetado incluso por sus enemigos. Un fraile jesuita, Luis de Valdivia, llegó a escribir en una de sus cartas: Pelántaro no es un bárbaro, sino un príncipe en toda regla. Gobierna a su gente con más orden que muchos capitanes de Castilla. Aquella frase lo decía todo. Pelántaro había llevado la guerra a otro nivel. Ya no se trataba de simples enfrentamientos tribales, sino de una verdadera guerra de independencia indígena,
décadas antes de que el concepto existiera en América. Pero el camino del guerrero nunca es eterno. Con el paso de los años, la resistencia mapuche enfrentó nuevos desafíos. La falta de recursos, las divisiones internas y la constante presión del norte desgastaban las fuerzas. Los españoles, aunque derrotados, no se marchaban del todo. Desde Concepción y Chillán seguían enviando expediciones y fundando fuertes cerca del Biobío. Sabían que mientras Pelantaro viviera, no habría paz posible. Aún así, su influencia fue tan grande que incluso después de su muerte, los toquis que lo sucedieron, como Lientur y Anganamón, mantuvieron viva su estrategia: golpear y desaparecer, no enfrentarse en campo abierto, usar la tierra como aliada. Esa forma de guerra, heredada de Pelantaro, sería la base del equilibrio que duraría más de 2 siglos entre el Wallmapu y el Estado colonial. Los españoles, frustrados, terminaron aceptando la realidad. La Araucanía no podía ser conquistada, ni por armas, ni por religión, ni por promesas. El territorio mapuche se mantuvo libre y soberano hasta bien entrado el siglo XIX, cuando llegó la pacificación moderna, otro eufemismo para una nueva invasión. Y así, el nombre de Pelantaro quedó grabado en la historia. Un guerrero que cambió el rumbo de un país entero sin necesitar coronas ni ejércitos de hierro. Solo su pueblo, su tierra y una convicción inquebrantable. La libertad del Wallmapu no se negocia. Tras las victorias de 1598 y 1599, el sur de Chile se convirtió en un territorio libre. Por primera vez en décadas, los mapuches controlaban sus propias tierras sin presencia española. Las ciudades coloniales ardían en ruinas, los caminos estaban desiertos y los fuertes abandonados. Los españoles que sobrevivieron huyeron hacia el norte y los que quedaron prisioneros fueron usados como mensajeros para transmitir un mensaje claro: el Wallmapu no se rinde. Pelantaro, convertido ya en el Toqui Supremo, enfrentó un nuevo desafío: gobernar el triunfo. Había ganado la guerra, pero ahora debía mantener la unidad. El pueblo mapuche era diverso: los lafkenches de la costa, los huenteches de los valles, los nakches del interior, los pehuenches de la cordillera. Cada uno tenía sus propias tradiciones, sus propios loncos y formas de vida. Unirlos bajo un mismo propósito era una tarea titánica. Sin embargo, Pelantaro comprendía algo que pocos líderes de su tiempo entendían. La fuerza del Wallmapu no residía en un trono, sino en su territorio y su palabra. En los meses posteriores a Curalaba se realizó un gran traún, una asamblea de los Lof, en los valles cercanos a Purén. Los ancianos, los toquis y los loncos más respetados acudieron. El humo del canelo y el sonido del trutruca marcaban el inicio de un nuevo tiempo. Pelantaro tomó la palabra y, según las crónicas, habló sin levantar la voz, pero con una firmeza que hizo callar a todos. No hemos luchado por oro ni por tierras ajenas. Hemos peleado por lo que nos pertenece, por la libertad de nuestros hijos. Que cada Lof siga siendo dueño de su ruca, pero que ninguno olvide que somos un solo pueblo bajo el mismo cielo. Ese discurso, más allá de su tono poético, marcó un precedente político único en la historia de América. Mientras los europeos construían imperios sobre la sangre y la ambición, los mapuches defendían su soberanía sobre la base del consenso y la autonomía. Cada Lof era libre, pero unidos bajo el mismo propósito: la defensa del Wallmapu. Los mensajeros recorrieron el territorio llevando las palabras de Pelantaro. Se reforzaron los trafquintu, intercambios de bienes y alianzas entre distintas comunidades, y se establecieron señales para alertar en caso de invasión. El sistema era tan efectivo que los españoles, incluso con caballos y armas de fuego, nunca lograron penetrar profundamente en el sur sin ser detectados.
Mientras tanto, en Santiago, la corona española enviaba informes alarmantes a Lima y a Madrid. Decían que los araucanos eran indomables, que la guerra parecía no tener fin y que cada nuevo gobernador terminaba derrotado. El nombre de Pelantaro circulaba con temor entre los oficiales. Algunos lo llamaban el demonio de Purén. Otros, más realistas, lo consideraban un genio militar comparable a Aníbal o a Espartaco. Los años siguientes estuvieron marcados por un equilibrio tenso. Pelantaro no buscó exterminar al enemigo, sino establecer una frontera viva, una línea que separara el mundo mapuche del mundo español. Ese límite fue el río Biobío, un espacio de intercambio, de espionaje, de comercio y de desconfianza. Aún así, los mapuches mantuvieron su independencia por más de 2 siglos gracias a la estrategia política que él instauró. Pero la historia del Toqui de Purén no termina solo en sus victorias. En su madurez, Pelantaro comprendió que la guerra eterna desgastaría a su pueblo. Por eso, impulsó un cambio que pocos recuerdan: el inicio de los parlamentos. Estas eran reuniones diplomáticas entre mapuches y españoles, donde ambos lados discutían acuerdos de paz o intercambio. El primero de ellos, realizado cerca de Quillín en 1641, varias décadas después de su muerte, fue fruto de la visión política que Pelantaro había dejado. Su legado trascendió su vida. Instauró una diplomacia indígena única en América. Los españoles no podían entenderlo. Mientras en otras partes del continente las naciones originarias eran sometidas, en el sur de Chile los mapuches negociaban de igual a igual con la corona. En cada parlamento se izaban 2 banderas, se intercambiaban regalos y se brindaba con mudai y vino. Ese equilibrio, a veces tenso, a veces frágil, fue la base de una coexistencia que duró más de 200 años. Muchos cronistas europeos trataron de minimizar la figura de Pelantaro, llamándolo traidor, salvaje o caudillo rebelde. Sin embargo, los registros orales del pueblo mapuche lo recuerdan como el gran unificador, el hombre que enseñó a su gente a luchar con estrategia, pero también con dignidad. Su nombre, en mapudungún, se traduce como resplandor del trueno, una metáfora perfecta para su vida, rápida, intensa y transformadora. Algunos historiadores sostienen que murió hacia 1603 o 1604, probablemente en combate o enfermo en su ruca de Purén. Su cuerpo nunca fue hallado, lo que dio pie a las leyendas. En varias comunidades aún se cuenta que su espíritu no murió, sino que se internó en los bosques, esperando el regreso del invasor. Y cada vez que el trueno retumba sobre los cerros del sur, dicen los ancianos, Pelantaro está hablando. Con el paso de los siglos, su figura fue silenciada por los relatos coloniales. Las escuelas enseñaron su nombre apenas como una nota al pie, olvidando que sin él, la historia de Chile habría sido completamente distinta. Si la frontera del Biobío se mantuvo, si el Gualmapu no fue sometido durante generaciones, fue gracias a la visión del Toqui que cambió el curso de la historia. Hoy, Pelantaro es más que un símbolo. Es un recordatorio de que la resistencia no siempre se mide por la victoria inmediata, sino por la capacidad de un pueblo de no rendirse jamás. Su legado no está en monumentos ni en batallas gloriosas, sino en la memoria de cada mapuche que aún habla su lengua, defiende su tierra y recuerda los nombres de sus antiguos toquis. Pelantaro fue y sigue siendo el trueno que no se apaga. El tiempo pasó. Los años borraron las huellas de las batallas, los cuerpos desaparecieron bajo la hierba alta de los valles del sur, y los fuertes españoles, antes símbolo de dominio, se convirtieron en ruinas cubiertas de musgo. Pero el nombre de Pelantaro siguió viajando entre las generaciones, de abuelo a nieto, de lonco a aprendiz, como un eco que jamás se extingue. En los relatos del Gualmapu
Se dice que cuando los españoles destruyeron Purén, Pelantaro no cayó prisionero. Se internó en los bosques, herido, con un puñado de guerreros. Dicen que se detuvo frente a un canelo, apoyó su lanza y antes de desaparecer, pronunció unas palabras que aún resuenan en la memoria de su pueblo. Mientras el canelo florezca, habrá mapuches que defiendan su tierra. Esa frase, transmitida de forma oral por siglos, simboliza más que una promesa. Es la continuidad espiritual del pueblo mapuche, una convicción que sobrevivió a la conquista, a la república, al despojo y al olvido. Pelantaro no solo fue un guerrero, fue un estratega político que entendió el valor del tiempo. Sabía que las guerras no se ganan solo con lanzas, sino con memoria. Y por eso, su victoria más grande no fue la destrucción de los fuertes españoles, sino haber creado una identidad colectiva mapuche tan sólida que ni los siglos pudieron romper. Los historiadores reconocen que, tras la muerte de Pelantaro, el pueblo mapuche entró en una nueva etapa, la resistencia organizada. Inspirados por su legado, surgieron nuevos toquis que siguieron su ejemplo, como Lientur, Anganamón y Butapichón, quienes perfeccionaron sus tácticas y llevaron la guerra defensiva a un nivel que ni los virreyes de Lima pudieron contener. Los españoles, derrotados una y otra vez, finalmente aceptaron que el Gualmapu no podía ser conquistado. Así nació la frontera del Biobío, ese límite histórico que separó dos mundos durante más de 2 siglos. Una frontera no solo geográfica, sino cultural y espiritual. De un lado, el reino del hierro y la cruz. Del otro, la tierra del canelo y la palabra. Y en medio de ambos, la memoria del hombre que cambió el destino de la frontera. Pelantaro de Purén. En el siglo XIX, cuando el Estado chileno emprendió la llamada pacificación de la Araucanía, los descendientes de aquellos toquis aún recordaban el ejemplo de Pelantaro. Las crónicas cuentan que, en los parlamentos de Traiguén y Collipuli, algunos loncos citaban su nombre como símbolo de resistencia. Decían: nuestros abuelos fueron libres por su causa, su trueno nos guía todavía. Y así fue. Porque Pelantaro no pertenece solo al pasado, está presente en cada niño que aprende mapudungún, en cada mujer que siembra la tierra ancestral, en cada trutruca que suena en las ceremonias del sur. Está en la lucha por la memoria, por la identidad, por la verdad de un pueblo que nunca dejó de ser nación. Si miramos la historia sin los velos coloniales, descubrimos algo más profundo. Pelantaro fue uno de los primeros líderes latinoamericanos que defendió la autodeterminación de su pueblo, mucho antes de que existieran las palabras independencia o soberanía. Su visión fue la de un Gualmapu libre, no por conquista, sino por respeto mutuo entre los mundos. Hoy, más de 4 siglos después, su figura resurge en documentales, en escuelas, en murales y en canciones, ya no como un enemigo del imperio, sino como un símbolo de dignidad. Un líder que entendió que la tierra no se posee, se cuida, que la libertad no se mendiga, se defiende. Su historia nos enseña que no hay poder que pueda destruir la memoria de un pueblo que recuerda quién es. Y que, mientras haya alguien dispuesto a contar su historia, Pelantaro seguirá vivo. Porque el trueno que lleva su nombre nunca dejó de resonar sobre los bosques del sur.